Mesa Política. Análisis, contexto y mirada feminista de la realidad. Comenzamos. Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Soy Rosa María Rodríguez Quintanilla y hoy tengo el gusto de acompañarles en la conducción de este espacio en sustitución de nuestra querida colega Lucía Lagunes Huerta. Muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares, sus oficinas o el lugar donde hoy nos escuchan. Como cada lunes, en este espacio analizaremos los temas que marcan la agenda nacional desde una perspectiva feminista, de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Para ello, primero quiero saludar con mucho gusto a nuestras analistas, Imelda Marrufo Nava, Marta Tagle Martínez y Angélica de la Peña. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A nuestro auditorio les recordamos que pueden comunicarse con nosotras al teléfono en cabina, es el 55 35 08 47 61. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en X y Facebook como CIMAC Noticias. También pueden participar utilizando los hashtags CIMAC Radio y Periodismo Feminista. Les recordamos además que este programa se retransmite todos los jueves a las 11 de la mañana por Nesa Radio 97.3 FM y también de manera simultánea por Radio Monarca 106.7 FM en Contepec, Michoacán, y Radio Joco 106.9 FM en Jocotitlán, Estado de México. Hoy en Mesa Política abordaremos tres temas que han abierto debates importantes en el ámbito educativo, tecnológico y social. Primero, analizaremos la controversia en torno al examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. En un segundo bloque hablaremos de la iniciativa presidencial para los foros nacionales para regular la inteligencia artificial, las plataformas digitales, así como el acceso a celulares para la infancia y la adolescencia en México. Y finalmente, abordaremos el fallecimiento de un profesor de educación media superior en una escuela de la Ciudad de México después de haber sido denunciado por un presunto acoso sexual. A primera vista, quizá se vea como que estos temas podrían ser, parecer asuntos completamente distintos, el acceso a la educación superior, la regulación al entorno digital y la respuesta de las instituciones educativas ante una denuncia de presunto acoso sexual. Sin embargo, todos están atravesados por una misma pregunta. ¿Cómo deben responder nuestras instituciones a los desafíos de una sociedad que cambia aceleradamente sin dejar de garantizar la igualdad, la justicia, el debido proceso y los derechos humanos? Con esa perspectiva, hoy iniciamos esta conversación en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. De entrada, nuestro primer tema, quiero hacer una breve contextualización. El examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México es uno de los procesos de admisión más importantes y competitivos del país. Este 2026, más de 158,000 aspirantes participaron en la convocatoria de licenciatura que por primera vez se realizó completamente en línea. Sin embargo, el proceso ha estado marcado por la controversia tras detectarse resultados atípicos y posibles irregularidades, lo que ha llevado a la UNAM a revisar este proceso de admisión e incluso solicitar una nueva evaluación presencial para algunos aspirantes con puntajes inusualmente altos, digamos. Esta situación, como ya lo sabemos, ha abierto un debate sobre la equidad, sobre, digamos, la transparencia y los retos que enfrenta la educación superior en esta era digital. Eh, para entrar de lleno ya con este análisis en esta mesa política, es importante destacar que la educación ha sido históricamente, digamos, uno de los principales instrumentos para reducir las desigualdades sociales.
Por eso, Imelda, quisiera preguntarte, ¿esta nueva modalidad de exámenes en línea viene a profundizar las desigualdades? Esta polémica del examen, ¿es solamente el síntoma de un problema mucho más profundo? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, bueno, me gustaría comentar que algunos aspectos de carácter más estructural, efectivamente que abordan las desigualdades de lo que tú planteas, y voy a ir comentando un poquito más durante el desarrollo de nuestro programa. Me gustaría, sin embargo, plantear efectivamente más un tema de carácter estructural de la situación de la educación en México, que está referida con la situación de la UNAM, del contexto que tú nos planteas. Sin embargo, sé y conozco que la compañera Marta Tagle ha estado revisando también la situación al respecto, y me gustaría plantear si yo puedo comentar algunos de los aspectos de carácter estructural una vez que Marta pudiera hacer las primeras revisiones de lo que está ocurriendo desde su perspectiva. Adelante. Muchas gracias. Sí, gracias, Imelda. Muy buenos días, compañeras. Qué gusto saludarlas. Bueno, pues básicamente decir que soy egresada de la UNAM. Si algo ha atravesado mi vida es que me siento muy profundamente reconocida y agradecida por haber tenido el privilegio de estudiar en la UNAM. Soy, como muchas personas jóvenes, llegué de Puebla a estudiar en la UNAM con una gran expectativa y debo decir que todas las expectativas se cumplieron porque sin duda la UNAM me abrió la posibilidad de incorporarme al mundo profesional y además de una manera excepcional. Entonces, estoy muy agradecida con lo que la UNAM significa y ahora también tengo pues la enorme oportunidad de ser profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la carrera de Administración Pública. Y bueno, creo que con ese antecedente, con ese contexto, puedo comentar lo que desde mi punto personal de vista parece, y además lo que comentamos a menudo con los estudiantes, en el sentido de que lo que está sucediendo con la UNAM hay que, por una parte, ver el tema en sí de lo que significó esta crisis institucional que se dio a raíz de haber hecho por primera vez un examen en línea y las trampas que se dieron, porque están claramente evidenciadas, o sea, porque ha habido quienes están hablando de la presunción de inocencia y demás. No se está señalando a nadie en particular, sino estadísticamente datos que permiten confirmar que simple y sencillamente hubo trampas, ¿no? Para poder acceder a la UNAM y yo me parece que sin duda es un tema importante que hay que revisar, pero más allá del tema de la trampa, de las cuestiones tecnológicas que se vieron de por medio, el otro gran tema está el por qué las personas que acceden a estas trampas las hacen, entre otras cosas, porque ¿qué es lo que representa la UNAM? Y el panorama que se abrió por parte de la presidenta de que si no eres aceptado en la UNAM, entres a la Universidad Rosario Castellanos. Porque yo creo que, por lo menos lo que yo hablo con mi alumnado, sí hay una gran diferencia entre lo que implica entrar a la UNAM, ¿no? A una universidad como la UNAM, por la tradición, por la formación, por lo que esto implica, ¿no? La UNAM. Y para bien o para mal, ver a las otras opciones educativas, no verlas como opción. O sea, ¿por qué no son opción? Porque no tienen solidez en los programas de estudios, porque son universidades que se hicieron de última hora, etcétera. Y entonces, si pensamos en garantizar el derecho a la educación, que hay que decirlo, ya incluso está justamente incorporada a la educación universitaria. Hemos venido progresando, la educación no estaba garantizada también hasta la universidad y ahora ya está considerada la educación universitaria. No implica solamente tener espacios en la universidad, que es un poco, digamos, lo que abren estas otras escuelas o universidades que abrió el gobierno, que es garantizar que entres a una universidad. Y me parece que no solamente es ingresar a una universidad, sino qué es lo que te va a dar esa universidad. Y la universidad tiene que dar, por supuesto, conocimientos y herramientas para enfrentarte a los retos que te presentan
pues ya no el futuro, sino el presente en nuestro país. Y la UNAM sigue representando eso a pesar de que tiene todavía muchas cosas que modificar, y las otras opciones no están representando eso. O sea, no te están realmente representando la posibilidad de salir con una formación que te permita ir a competir en lo que está sucediendo afuera. Entonces, garantizar el derecho a la educación universitaria no solamente implica que nos quedemos con la discusión de si hay espacios suficientes o no espacios suficientes en la universidad, en las universidades que hay, sino qué tipo de educación estamos generando. E incluso si realmente todos requerimos educación universitaria o no, también necesitamos abundar más en otro tipo de modelos educativos como tecnológicos, por el tipo de necesidades que tenemos frente a los retos que está teniendo nuestro país y el tipo de profesionistas que se requieren. Y me parece que, aunado a esta discusión que se ha abierto con respecto a la trampa o no trampa de la UNAM, nos tenemos que poner sobre la mesa la discusión de qué es lo que necesitamos a nivel profesionista y si las opciones educativas con las que contamos hoy en día realmente ofrecen esas posibilidades para ahora sí tener la oferta y la demanda satisfecha, o simple y sencillamente eso no está sucediendo. Es decir, este caso pone al descubierto un problema estructural del sistema de educación superior en México, donde no solo la demanda supera la oferta educativa, sino que además exhibe la falta de calidad en la formación de muchas de las otras opciones que existen en el país, ¿verdad? Quisiera escuchar, no sé si Imelda ya esté lista o para responder qué desigualdades podrían profundizarse ahora cuando el acceso a la universidad depende también de tener computadora, una internet estable, habilidades digitales que no todas las personas poseen o que incluso en el resto en el interior de la República, en los estados del interior de la República, también están en ciertas desventajas quienes pudieran aspirar a una educación superior de la calidad que se ofrece en universidades como la UNAM. No sé si Sí, quisieras comentarnos algo al respecto, Imelda. sí, me parece importante, pues, es que el escuchar a Marta justo por la experiencia que ella nos plantea desde su paso por la UNAM, pero también la valoración que acaba de hacer a partir de ser docente, ¿no? En esta universidad, yo quiero plantear que aportar que desde mi punto de vista, efectivamente, no se trata de un tema como a veces se ha dicho en los medios de comunicación, ¿no? De un tema de la trampa, pues, de los estudiantes, sino más bien plantear efectivamente la situación en la que se ha venido dando en este país, sobre todo desde el 2015 a la fecha, pasando, digamos, por 2017 al 2025 de disminución del dinero, ¿no? Del presupuesto para la educación y sobre todo para la educación superior. Y esto también puede explicar que, si bien es cierto, ha habido algunos pequeños aumentos, estos para nada van en la proporción con el ritmo de crecimiento de la matrícula en la misma universidad. De hecho, la UNAM es una de las universidades en las que mayor solicitud de ingreso hay en nuestro continente, más que, por ejemplo, universidades tan grandes o conocidas como la de Brasil o la UCLA famosa de Estados Unidos. Entonces, esto me parece que es un dato importantísimo, el hecho de esta disminución presupuestal, incluyendo, por supuesto, como lo dije, en esta administración desde el sexenio de López Obrador, Claudia Sheinbaum, aunque ya venía un decrecimiento del presupuesto en los últimos años de Enrique Peña Nieto. Entonces quiero plantear ese primer tema. No se trata, digamos, de un tema del mérito de cuáles estudiantes tengan o no mayor inteligencia o ni siquiera conocimiento. El examen de la UNAM, desde el planteamiento que yo hago y que coinciden con otras más personas que lo han revisado, pues es que se trata más que nada de organizar y ordenar
dentro de los pocos lugares, ¿no?, que hay o que se da para este tipo de solicitudes, quienes pueden entrar a esta universidad tan prestigiosa como lo señala Marta. Y en ese sentido yo planteo ese tema, que lo que origina finalmente esta situación tiene que ver con el ámbito del presupuesto, un tema, por eso decía yo, de carácter estructural. Por otro tema también el hecho de que tanto no se ha hecho cargo suficiente el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, como las entidades federativas que en el país, en otros universidades, por supuesto, no han invertido los recursos que están obligados a hacer. Por tanto, se acrecenta más el hecho de las necesidades, pues, y de la solicitud de poderlo hacerla en la UNAM, que termina siendo más económica que otro tipo de universidades. Entonces, yo quisiera plantearlo desde ese tema. Básicamente plantear cuál sería el enfoque de lo que atraviesa desde mi punto de vista, y a reserva, digamos, de continuar con otros elementos que pueden ser interesantes profundizar. Sí, porque aquí sería importante también pensar quiénes quedan más expuestas ante una circunstancia como esta, ante estos problemas estructurales que sigue presentando la educación superior en nuestro país. O sea, que las mujeres, las jóvenes indígenas, las estudiantes rurales, es un tema que es bastante complejo, ¿no? Angélica, la inteligencia artificial evidentemente llegó para quedarse. ¿Las universidades deben adaptar sus mecanismos de evaluación o seguimos intentando resolver los problemas con reglas diseñadas para el mundo analógico? ¿Cuál sería aquí tu punto de vista? Yo creo que la respuesta la acaba de dar la UNAM a propósito del tema que se planteó al principio en esta reunión de hoy. Además, quiero darte la bienvenida, Rosa María. Me da mucho gusto Gracias. saludarte. Igual, gracias. Y yo creo que esa respuesta está clara. Van a regresar al examen de control presencial. Van a seguir cuidando, como siempre lo han hecho, que no haya celulares, que no haya otro tipo de instrumentos más que el lápiz, ¿sí? Y además estar vigilados. Habrá preguntas distintas, también se ha informado el rector. Y bueno, esta crisis en la UNAM derivó, como todas sabemos, de quejas, sobre todo de quienes no alcanzaron, y de cuestionamientos respecto de quienes alcanzaron a entrar. De manera que creo que el rector tomó medidas y además creó una comisión técnica de evaluación y tomó en cuenta puntualmente las medidas que le hace esta comisión, y entre otras derivó a que la secretaria general tuviera que presentar su renuncia. Ya hay un nuevo secretario general, ya se están planteando alrededor de 58,000 exámenes al mismo número de alumnas, alumnos, de los cuales tendrá que salir en más o menos la mitad, alrededor de 22,000, que fueron los que pasaron ahora. Y entonces me parece que eso responde un poco a la pregunta que tú estás haciendo y que se hacen en todo el mundo. La inteligencia artificial no puede sustituir a las personas, no puede sustituir a la inteligencia humana. Pues es un elemento de apoyo, es un elemento de ayuda, es un elemento que te puede dar pautas por dónde empezar, pero yo no veo a un médico que tenga que operar que recurra a la inteligencia artificial para saber por dónde va a meter el bisturí o qué tipo de medicamentos tiene que dar respecto a un examen muy particular personal que haga a su paciente con nombre y apellido, ¿me entiendes? Es decir, yo creo que el debate que hay a nivel internacional respecto a la inteligencia artificial, por cierto, yo no soy docta, soy una ignorante, y también, pero sí puedo decir es que apenas está empezando, ¿sí? Nos va a llevar a tener grandes discusiones, a leer y releer los debates, escuchar los debates que hay. Por lo pronto, sí hay medidas en respecto a que desde el celular o desde la laptop no se utilicen dentro de las escuelas, dentro de los salones de clases en ya muchos países. ¿Por qué? Porque se está sustituyendo a la reflexión que tiene que tener el cerebro y a la lucidez que tiene que dar el aprendizaje, que no lo puedes dar, no lo puedes obtener a partir de que le das clic a una laptop para saber que te venga toda la gran cantidad de texto que te mandan.
insisto, es una ayuda, pero no puede ser de ninguna manera sustituido por la mente humana. Nunca. Somos lo que somos en la humanidad precisamente por la mente humana, no por las máquinas. Las máquinas las inventamos nosotros, dependen de nosotros. Nunca pueden sustituir de ninguna manera a la persona, a la mente humana. Yo creo que esa sería mi conclusión rápida y contundente, y esperemos en el caso de la UNAM que esto sirva para que pues no estén inventando cosas que efectivamente entre ellos deberían estar discutiendo, ellas y ellos, porque se supone que ahí están quienes mejores tienen aprendizajes universales, que es la universidad, y además estamos hablando de la UNAM. Entonces, están regresando a lo anterior, me parece que están haciendo lo correcto porque están resolviendo un grave problema que se ventiló y que cuestionó la forma como se estaba intentando evolucionar con estas nuevas formas para decidir quiénes tendrían que estar en la UNAM y quiénes no. Yo creo que el examen de control presencial que se acaba de decidir, pues responde muchísimo a tu pregunta. Muy bien. Marta, tú planteas que hace un momento que el problema de fondo no son las trampas, sino un déficit estructural de inversión en educación superior. Podríamos decir entonces que las trampas son el síntoma de de un sistema que ya era insuficiente digamos, responder a la demanda. A mí me gustaría escucharlas a las tres, o sea, ¿qué cambiarían para garantizar estos procesos transparentes, seguros y al mismo tiempo incluyentes para todas y para todos? Sí, y yo quisiera poner un ejemplo que le escuché a Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana, que aplica para el tema de transparencia, pero creo que nos sirve para entender esta pregunta que hace Rosa María, en el sentido de que lo que él decía, a ver, un mexicano se salta la línea, la fila por ejemplo, para entrar al cine, se pasa el alto, ¿no? Pero ese mismo mexicano lo llevas a Estados Unidos y allá respeta la fila, no se pasa el alto, ¿no? Que no cambia el mexicano, sigue siendo el mismo mexicano, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Que hay un sistema en el cual hay consecuencias. Y me parece que lo que está haciendo la UNAM con este tema, al final de cuentas, es, ¿no? Como volver a retomar el asunto y como lo dice, un examen de control y me parece necesario, pero no resuelve el problema en lo futuro, porque ya lo decía Imelda, el gran problema que estamos teniendo en la UNAM es la gran cantidad de personas que optan por la UNAM, por lo que yo decía desde un principio, lo que representa la UNAM. Y entonces hay más solicitudes de ingreso que lugares, si incluso revisas las universidades, e incluso me parece que muy poca orientación vocacional con respecto a qué opciones por las cuales puedes optar cuando terminas la preparatoria. Yo me acuerdo, ¿no? De preparatoriana con muchas dudas de sobre cómo iba o qué iba yo a estudiar, pero veo ahora a los jóvenes y están todavía más vueltos bolas, no saben exactamente qué opciones, no conocen las opciones universitarias. O a pesar de que estamos en una era de la información, no hay esas informaciones. Entonces yo creo que hay que entender el problema antes y después, volviendo al ejemplo de transparencia y con eso termino. El problema es que se dieron las trampas y no es porque justifique las trampas, están mal las trampas. El asunto es que hay un sistema hecho para que hagas trampas. ¿Y por qué hay trampas? Porque hay una necesidad para optar por realmente una educación universitaria que te garantice tener herramientas para enfrentarte a lo que te está exigiendo esta nueva realidad en el mundo y los profesionistas que se requieren. Pero incluso la UNAM está pasando por crisis de esa naturaleza. Entonces me parece que esta discusión que se ha dado a partir de estas trampas que se dieron al examen nos debe de servir para revisar qué se tiene que hacer hacia el futuro, no solamente con la UNAM, sino con el tema de la educación superior. E insisto, pensando no solamente en educación tal cual universitaria como la conocemos, licenciaturas, porque es increíble además que justo donde más se nota la inquietud de hacer trampas o el tema de hacer trampas es en esas carreras que siempre son las de moda, ¿no? Medicina, etcétera.
y no conoces esas otras opciones que te puedan dentro de tu idea de estudio, o sea, sí la medicina, pero puede haber a lo mejor otras áreas más técnicas, tecnológicas, que te lleven a lo que tú quieres estudiar, pero no hay esa orientación vocacional para que tú puedas optarlo, ni me parece que incluso las opciones de estudio para que las chavas y los chavos puedan optar por esas otras decisiones de estudios. Bien. Sí, Angélica, ¿qué cambiarían para garantizar estos procesos más transparentes, seguros y al mismo tiempo que sean incluyentes para todas y todos? Bueno, es una pregunta muy compleja. Insisto, yo soy muy ignorante de esta materia, pero puedo decirlo como usuaria, como estudiante que fui. Pero quiero retomar esto que dice Marta, que efectivamente transparencia lo menciona, porque lo hemos vivido todas. Yo creo que tú cuando vives en un estado fronterizo lo vives. Tengo anécdotas, por cierto, de tu estado. Vengo manejando y paso Reynosa, paso a McAllen y las cosas cambian, ¿eh? O sea, vengo yo acá a la velocidad más alta, lo reconozco, así voy. Francamente es muy caduco que nos traigan a la 80, cuando puedes ir a 100 o a 110, cuando puedes ir a 130. Es decir, las cosas han cambiado mucho, pero no es el debate. Pero entonces entras a Estados Unidos, desde que atraviesas la frontera, efectivamente tú tienes que cuidar las millas en las que tienes que ir, porque si no, no sabes de dónde sale el policía. Y en el caso de alguien que que no tiene visa, que es mexicano, pues le quitan la visa. O sea, a ese nivel de responsabilidad puede asumir quien comete una infracción. Y no solamente en eso, podemos poner el ejemplo de muchas cosas más. Basura, atravesarte a la mitad, muchas cosas. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestro país? ¿Y tiene que ver con la educación? Sí, tiene que ver con la educación no solamente universitaria, la educación de las personas, pero en el caso de la universidad o las universidades, siempre se está pensando en que el proyecto de vida de una joven o de un joven es que tenga un título universitario. Y también Marta lo decía al principio, o no recuerdo si Imelda, de que no necesariamente las jóvenes y los jóvenes tienen que aspirar, era Marta, aspirar a tener una carrera universitaria, sino que podrían tener una carrera tecnológica o aprender oficios. Pues, es decir, pero esto no se da así porque no hay manera de saber, de darle las herramientas para que pueda dilucidar cada joven y cada chica respecto de lo que quiere ser en la vida, porque tiene que ver con un proyecto de vida y tiene que ver con lo que yo quiero, pero también con las habilidades que yo tenga. No es gratuito de que haya diferentes ciencias y tú te vas a las ciencias sociales, te vas a las ciencias biológicas, te vas a otras, quieres ser astronauta, quieres ser chofer. Es decir, me parece que sí hace falta mucho en la educación vocacional, que se supone desde ya quinto, sexto año de primaria debería empezar a dilucidarse y sobre todo a partir de la secundaria. Yo creo que en México tenemos un gran déficit de la educación porque cada vez pasa igual que con la salud, ese tipo de derechos fundamentales y esenciales cada año en el presupuesto de egresos de la Federación son castigados. Hoy tenemos una educación pésimamente calificada, ya no participamos en competencias a nivel internacional en varias materias en donde antes hacíamos nuestros esfuerzos por competir y encontrabas una niña de 10 años que era reconocida en PISA por matemáticas en una escuela primaria de no sé qué pueblito de Guanajuato. Es decir, me parece que ese tipo de incentivos son importantes, pero México ya abandonó esto porque inventaron esa escuela, la nueva escuela mexicana, y nos están regresando a principios del siglo pasado, cuando todos los pedagogos y las especialistas en educación nos dicen, lo que necesitamos es poner los pies en el siglo XXI. Y en el siglo XXI efectivamente tenemos acceso a todas estas nuevas herramientas tecnológicas y digitales. Bueno, pues hay que ordenarlas a partir de que no se conviertan al revés de lo que deberían ser un acicate para aprender, un apoyo para aprender, para tener más lucidez y contestarte mejor respecto a las cosas que tienes que estudiar, que tienes que enfrentar, pues se convierten
en algo en donde terminas siendo una persona pasiva y entonces resulta que ya en varios países están prohibiendo que haya acceso a las redes sociales a adolescentes de cierta edad para abajo. Son retos que vamos a seguir seguramente platicando más adelante. Muchas gracias, Angélica. ¿Verdad? Pues seguimos aquí con este caso que deja claro que la discusión no puede reducirse únicamente a las trampas ni al uso de la inteligencia artificial. Lo ocurrido en la UNAM nos revela problemas mucho más profundos. Imelda, para cerrar este tema, ¿qué nos puedes comentar? Gracias, Rosa María. Pues yo creo que si bien la UNAM está corrigiendo de alguna manera con lo que se presentó por parte del comité al que se ha hecho referencia, corrigiendo, digamos, el examen y esta manera de volver a presentarlo, creo que México como país tiene que corregir el sistema. La resolución del 31 de julio pasado de este comité es un planteamiento de emergencia que le da salida de alguna manera. Sin embargo, se requiere revisar la política educativa, porque la crisis esta de la UMAN finalmente nos debe también ayudar para poder revisar desde una perspectiva más amplia la situación de la discusión de las tecnologías, por supuesto de la inteligencia artificial. Ya decía Angélica algunos elementos, pero yo quiero recordar que de acuerdo a un estudio que se hizo en la SEP, el 77% de los universitarios utilizan esta herramienta para diversos trabajos, pero no solo los estudiantes, sino también el profesorado, al menos el 78%, y medio millón de estudiantes universitarios la utilizan como herramienta para, imagínense, para situaciones de ver aspectos de carácter emocional. Entonces, esta situación me parece que es importante que se devela, que se debe develar en esta crisis y en este tema de la UNAM, pero sobre todo lo hipercompetitivo que son este tipo de exámenes, lo que muestra también esta situación de la que yo hacía referencia, que tiene que ver con una precarización a nivel presupuestario. De acuerdo a la información que veía a partir de una mesa que se instaló de la NUYES el año pasado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues en realidad en la disminución presupuestaria, digamos tan solo para un rubro que planteaban las y los rectores, era de haber pasado en 2019 de 534 millones de pesos a uno de los áreas específicas a 134 millones de pesos en 2025, y decir que ya este mismo año hubo una reducción presupuestal insisto, mientras que la matrícula va en crecimiento, es decir, más estudiantes y más personas quieren estudiar en la universidad y en las universidades públicas del país. Este ritmo de crecimiento de la matrícula no va aislado, no va de la mano con estos elementos del presupuesto al que he hecho referencia. Esto lo menciono. Y bueno, digamos, tú preguntabas, Rosa María, qué elementos o qué aspectos se deberían de revisar o que pensaríamos como que tendríamos que cambiar, y sin ser, digamos, también experta en esto, pero sí me parece importante que se debería de tener, digamos, por supuesto, un marco nacional respecto al uso ético de la inteligencia artificial, sobre todo para términos de evaluación y de la docencia. Sí me parece importante un plan progresivo que se tuviera que realizar para la expansión a la matrícula, que este es uno de los grandes temas. ¿Cómo es posible que de los casi 150,000, 59,000 personas que decidieron, digamos, presentar el examen para uno de los aspectos, áreas que se concursan, son cerca de 22,000, ¿no? Personas que pudieran estar inscritas? Esto nos habla de los pocos lugares, Rosa María, que hay para poder acceder a esta matrícula de la universidad. Me parece importante recordar que ya hay algunas universidades que la UNAM ha abierto, digamos, en Oaxaca, en Guanajuato, en Querétaro, y me parece que en 3 entidades federativas más.
Sin embargo, habría, digamos, que descentralizarse más el nivel mismo de la UNAM, de la que Marta hacía referencia, en otras entidades federativas. Por supuesto, pensaría un plan progresivo de esta expansión a la matrícula relacionado también con una revisión hacendaria, ¿verdad? Progresiva en aumento, por supuesto, sostenida a el presupuesto. Ya señalaba que en este mismo 2026, si pensamos en el crecimiento de la matrícula, el presupuesto ha ido a la baja. Entonces, por eso planteaba yo que había un tema más, bueno, yo lo plantearía desde estos elementos que comentan mis compañeras, pero sin dejar de ver este tema más sistémico y por supuesto el tema de eliminar la discrecionalidad presupuestal interna en las universidades, Rosa María, que como hemos visto también hay irregularidades, hay fraudes y hay desfalcos también de universidades señaladas, pero digamos, esto no debe digamos, evitar o acogerse a esta situación para que se deje de cumplir con las obligaciones de las universidades, tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal, que me parece que este es el gran tema y un rezago y una deuda de varias universidades de cubrir lo que les corresponde en las universidades de las entidades federativas. Y yo lo menciono mucho, bueno, tú también, Rosa María, pensando también en que, digamos, no hay esta capacidad, no solo para entrar a la UNAM, Marta, Angélica, sino también para el hecho de que estudiantes puedan ingresar. Entonces, por eso hay estos cuellos de botella y finalmente que orillan a esta situación de las y los estudiantes, que me parece que aquí no se les debe de ver como los responsables, ¿no? Aunque efectivamente tampoco es que se aplaude, pero sí pensar en una situación que se ha venido generando a partir de lo que no se ha atendido desde hace años atrás. Es lo que yo pudiera concluir y resumir, Rosa María. Gracias. Muchas gracias, Imelda. La verdad es que es un tema que da para mucho, son muchos los desafíos que está enfrentando nuestro país y que este tema en realidad solo abre la punta del iceberg, ¿no? O sea, seguramente podremos seguir hablando y reflexionando en siguientes momentos sobre este tema, pero se nos agota el espacio en este tema. Vamos a continuar con la propuesta del gobierno federal para construir una legislación que regule el uso de la inteligencia artificial, los celulares y las plataformas digitales entre niñas, niños y adolescentes. Pero antes quiero agradecer a todo el auditorio que nos acompaña en esta mesa política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo quiero recordarles nuestros teléfonos en cabina es el 55 3508 47 61. También pueden seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en X y Facebook como CIMAC Noticias, utilizando los hashtags CIMAC Radio y Periodismo Feminista. Les recordamos que este programa se retransmite los jueves a las 11 de la mañana por Nesa Radio 97.3 FM, además de Radio Monarca 106.7 FM en Michoacán y Radio Joco 106.9 FM en el Estado de México. Y bueno, entrando a nuestro siguiente tema, es importante destacar, ya lo comentábamos al principio, la inteligencia artificial se ha integrado rápidamente en la vida cotidiana de millones de personas, incluidas niñas, niños y adolescentes, desde herramientas para hacer tareas escolares hasta redes sociales y plataformas digitales. Su uso plantea sin duda oportunidades, pero también riesgos relacionados con la privacidad, con la salud mental y la seguridad digital. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de foros nacionales para construir una iniciativa de ley que regule el uso de plataformas digitales, redes sociales e inteligencia artificial en la infancia y la adolescencia. El objetivo, ha señalado el gobierno federal, es proteger sus derechos sin frenar el acceso a la tecnología y la innovación. Quisiera comenzar este tema hoy. La infancia y la adolescencia sin duda está creciendo en un mundo muy distinto al que vivimos de nuestras generaciones, ¿no? El desafío para el Estado hoy parece ser no solamente es regular una tecnología que evoluciona todos los días,
sino garantizar que estas niñas, que estos niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos en un entorno digital seguro, libre de violencia y respetuoso de su desarrollo integral. Desde esta perspectiva queremos abrir la conversación. Marta, durante años, bueno, yo he seguido la trayectoria, toda la lucha, la experiencia en los derechos de los derechos humanos. ¿Cuál debería ser el punto de partida de esta futura legislación? O sea, proteger a la infancia de los riesgos digitales o reconocer primero que niñas, niños y adolescentes también son sujetos de derechos en el entorno digital. Sí, gracias, Rosa María. Yo pondría en esta parte de la mesa tres ideas centrales que me parece que sobre todo Angélica, que ha trabajado mucho en el tema de los derechos de las niñas y la infancia, podrá abundar más y seguramente coincidimos en varios de ellos, pero me parece por lo pronto un debate necesario. Es decir, la evidencia muestra que hay riesgos reales para las niñas y los niños y la adolescencia, porque hay desde cuestiones de adicciones, hay afectaciones a su salud mental, hay violencia digital, o sea, hay que reconocer además la violencia que están viviendo las niñas, niños. Hay una explotación ya mediante la inteligencia artificial y también algoritmos que están diseñados para maximizar el tiempo de la permanencia de ellos y ellas en las redes sociales y en otras plataformas. Y me parece que en ese sentido el Estado mexicano pues sí tiene la obligación de proteger estos derechos y por lo pronto es un debate que me parece necesario a partir de estos foros y que no, o sea, que no sean foros acotados, sino que realmente nos sirvan para discutir en serio este tema. La segunda idea es que la regulación debe ser proporcional y, por supuesto, basada en derechos. Porque la experiencia internacional nos ha venido dando ya experiencias. O sea, México en ese sentido no es el primer país en que lo está planteando y la experiencia muestra que no basta con prohibir el acceso. O sea, digo, parte de lo que pasó con el examen de la UNAM es que, ¿no? Aparentemente tienen controles, pero no es así, ¿no? O sea, no basta con prohibir el acceso porque encontrarían otras maneras, sino también se necesitan obligaciones para las plataformas y me parece que todo mundo le termina dándole la vuelta a esa discusión. Por supuesto, hace falta la alfabetización digital, ¿no? Me parece que muchas personas, no solamente las niñas y los niños, sino incluso las que ya tenemos más años, pues por supuesto no tenemos como conocimiento de cómo ver a esto como herramienta y como tal es una herramienta la inteligencia artificial y no tenerle miedo a entrar a ella, pero para eso hay que alfabetizar al respecto. En el caso de los niños se requiere un acompañamiento familiar escolar, también que los papás sepan, ¿no? Los maestros y maestras sepan cómo atender estos temas, ¿no? De la inteligencia artificial y mecanismos de verificación de la edad que respeten realmente la privacidad. Y finalmente, la idea que pondría es que el reto es no repetir los errores. La regulación no debe convertirse en una censura ni trasladar las responsabilidades a las familias, ¿no? O sea, que sean los que estén vigilando porque he visto mucho, seguramente ustedes han visto la discusión de pues, que la culpa la tienen los papás. Y sí, o sea, en este mundo tan acelerado que tenemos papás y mamás, pues ha hecho muy fácil pensar que darles una tableta resuelve el tema. Pero el asunto es que tampoco hemos generado opciones realmente para las niñas y los niños. Y además en un mundo en el que padres y madres tienen que trabajar, esto es muy difícil. Entonces eso nos lleva nuevamente a poner en el centro la discusión sobre el tema de los cuidados. Pero esta regulación no debe centrarse nuevamente en las familias, que me parece que es mucho hacia donde ha tornado la discusión que por lo menos yo he leído en redes sociales. Yo hasta ahí dejaría mi comentario al respecto, Rosa María. Muchas gracias, Marta. Angélica, cuando hablamos de violencia digital solemos pensar en un fenómeno general. Sin embargo, niñas y adolescentes enfrentan riesgos diferenciados. ¿Qué violencias específicas debería atender una legislación con perspectiva de género y también con perspectiva de infancia? Bueno, yo creo que, insisto, este es un tema global. Hay que estar atentas a lo que se discute a nivel internacional. Por ejemplo, la UNESCO tiene rato discutiéndolo y ha influido y ha asesorado y hoy cuando menos la cuarta parte de los países en el mundo han prohibido el celular en las escuelas. Y en el caso de otros países tienen regularizado si los niños, las niñas tienen que llevar celular, entran a una gaveta, es decir, no lo traen o no lo tienen siempre en la mochila. Por cuestiones de seguridad se puede reducir eso. En México hay un debate en relación a ese sentido. Yo conozco, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, donde yo vivo,
Hay una ley que especifica que efectivamente quienes pueden llevar los celulares a partir de discusiones con los propios padres y madres. Y entonces yo supongo que en muchos estados donde hay una situación de violencia, las niñas y los niños tienen que moverse, les da mayor seguridad a sus familiares que traigan el celular, porque es más fácil localizarlos. Pero, por ejemplo, ¿dónde encuentras que tienes que tener más atención, sobre todo a partir de la secundaria y sobre todo a partir de la prepa? Pero el caso de las niñas y los niños, y particularmente en materias de matemáticas, la OECD ha investigado y ha concretado que las niñas y los niños que abusan del celular han bajado, y en los países donde no se ha prohibido, ha bajado el nivel de la comprensión de matemáticas, por ejemplo. Entonces eso es muy grave y nos refleja que no está ayudando, como muchos pensaríamos, de que va a tener mayor información, va a acceder a mayor información. Lo que pasa es que acceden a otra información que no es la docta que necesitan para formarse académicamente, para educarse, sino que efectivamente, como tú lo mencionabas, de repente hay otros problemas inherentes que también se están analizando. Por ejemplo, el que tengas acceso a una serie de programas en internet en donde enganchan a los niños y a las niñas muy fácilmente, y luego de repente hay intercambio de fotografías y no es con un niño al otro lado, sino es con un adulto que se dedica a eso. Eso es muy grave y esa es una realidad y existe, y es una de las grandes amenazas cuando tú como padre, como madre, como persona adulta no estás atento a cuáles son las páginas a donde se mete tu niña, tu niño. Cuando son más grandes pueden tener más criterios, pueden tener, pero cuando están pequeños no. Entonces el problema tiene que ver también con esa otra parte oscura que se menciona menos, pero es la que crea más problemas y entonces lleva a situaciones incluso de influir en cuestiones que no son doctas para las niñas y los niños. Parte de los asesinatos en Estados Unidos por adolescentes, su historial tiene que ver con el acceso a determinadas redes de manera cotidiana. ¿Influyen? Claro que influyen, negativamente. Entonces me parece que es un tema que hoy está siendo tratado de manera mucho más relevante y con mayor preocupación, y por cierto no es concluyente todavía. ¿Qué pasa? Pues hay que prohibirlo o hay que dar la orientación a padres y madres de que estén atentos a qué es lo que ven, a qué acceden a sus hijas y sus hijos. Aún cuando sean adolescentes, incluso jóvenes, bueno, pues ya después de los 18 años de edad, ya por sí mismos tienen responsabilidad. Pero cuando están bajo la tutela de padres y madres, de tutores o custodios, pues sí tienes obligación de saber a qué página se mete tu hija, tu hijo. Y entonces yo creo que sí es un tema que tenemos que seguir tratando. Ahorita que escuchábamos a Angélica y a Marta, bueno, nos planteábamos, se está viendo el problema en toda su dimensión. Imelda, una regulación de este tipo implica responsabilidades compartidas, donde debería recaer el mayor compromiso en las familias, en las escuelas, en las plataformas tecnológicas, en el Estado, en todos los actores. ¿Qué piensas de esto? O sea, ¿en quién recae toda esta responsabilidad? Sí, por supuesto, sí, Rosa María, efectivamente en quien recae toda la responsabilidad. Yo parto y comparto el planteamiento que han hecho ya mis compañeras, que pues no debería de, digamos, de plantearse la responsabilidad principal a las madres y padres de familia, sobre todo a las madres de familia, que son las que principalmente se les culpabiliza, Rosa María, por diversas situaciones que se viven a través de las redes sociales de violencia sexual. Para darnos un dato, nada más decir que el ciberacoso en el 2024, según los datos que yo revisé del INEGI, se planteaba que el 21% de las personas usuarias de más de 12 años sufrió ciberacoso. ¿Cuántas personas significarían esto, Rosa María? Pues 18.9 millones de personas de más de 12 años. Y una pregunta que tú también planteabas era estas diferencias, ¿no? A partir de
de la condición de género, comentar que en cuanto a las agresiones sexuales, según los datos que yo revisé, se planteaba que el 29% de las mujeres había reportado haber sido víctimas de agresiones sexuales frente a un 13%, 13.9% de los hombres, Rosa María, lo cual te habla que si hay una diferenciación de la violencia a través de los medios digitales. Y en ese sentido, frente a la pregunta que tú haces, yo recalco que se debe de plantear un tema de la responsabilidad a las empresas, principalmente y a las que poco se les ha regulado y son las que se llevan las carretadas de dinero, digamos las ganonas en todo esto, porque son quienes revisan y diseñan todos los contenidos que producen a fin de que haya un consumo adictivo e ilimitado de las redes de comunicación, principalmente a través de los teléfonos, ¿no? Que es infinito en el tiempo que tú te puedes pasar, nunca se termina ese tipo de contenidos. Entonces, yo planteara eso, me parece importantísimo algunas precauciones frente a esta regulación que se vaya a hacer. Entiendo que hay algunos foros con fecha específica, Rosa María, que empezarían, me parece que el 19 de agosto, habrá en Monterrey y en algunos estados de las entidades federativas, sobre todo este tema de verificar la edad, las diferentes edades a partir de esta nueva iniciativa que se pretende presentar. El hecho de evitar cualquier opacidad tecnológica, ¿no? De las mismas plataformas, sobre todo la regulación que se pueda hacer. La brecha digital, ya se comentaba ahorita algo, lo decía Angélica, respecto a este tema de la brecha digital en esta parte no solo el acceso, sino también el tema de la edad. Yo diría también respecto a los ámbitos rurales, Rosa María, e indígenas, o estas situaciones, digamos, de comunidades con menos capacidad. Me parece que no, tampoco se vale la criminalización excesiva, porque ya lo planteaba, te escuchaba, Angélica de la Peña Querida, en un programa pasado, sobre todo el tema del uso penal como una medida, digamos, de resolver todas las situaciones que se plantean en este país y las problemáticas, cuando debería de revisarse las políticas de prevención, educación, atención y de reparación. Entonces yo plantearía estos elementos, Rosa María, a reserva de verificar un poquito más adelante sobre la iniciativa. Yo no conozco el detalle, pero me parece que no tendría que tener, y concluyo, conceptos vagos como el uso dañino dentro de una ley sin definirse, porque el uso dañino podrían ser contenidos feministas, ¿verdad? En una misma legislación, o esos conceptos que luego son tan vagos y tan generales que terminan siendo no a favor del interés superior de la infancia. Muchas gracias, Imelda. Ya se nos está terminando el tiempo. A mí se me ha pasado rapidísimo el programa, pero sí quisiera que nos comentaran qué principios consideran indispensables para que cualquier regulación que se lleve a cabo en este tema coloque en el centro el interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y los derechos humanos sin frenar la innovación tecnológica. ¿Quién nos quiere comentar ya para cerrar el programa? Muy rápido. Hay que consultar todo con especialistas y también con padres y madres para que haya conciencia y de los acuerdos que se tomen. Pero los especialistas, las y los especialistas son muy importantes porque reflejan un balance, una evaluación de la realidad. Para Muy que bien. concluyan también Imelda y Marta algo. Imelda y Marta. No, Marta, pues coincido concluye. plenamente con lo que dice Angélica. Creo que esta discusión necesita que se involucren todas las personas interesadas, ¿no? Incluidas las voces de los niños y las niñas. Me parece que es una decisión que no se puede dejar de reconocer, que ellos también tienen algo que decir y al final de cuentas, estas son herramientas que tampoco se les puede limitar su acceso a ellas frente a lo que está sucediendo en el mundo. Sí hay que regularlo, pero hay que ver este tema como una herramienta. Muy bien, pues nos queda claro que la inteligencia artificial no es únicamente un desafío tecnológico, es sobre todo un desafío ético, educativo y de derechos humanos. La construcción de una legislación deberá encontrar
un equilibrio entre proteger a las niñas, a los niños, adolescentes, frente a nuevas formas de violencia que se están presentando con todas estas herramientas tecnológicas, garantizar su privacidad, su seguridad y al mismo tiempo reconocer que el acceso al conocimiento y a la tecnología también forma parte de sus derechos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias por esta oportunidad de acompañarles en este programa. Ahora sí que el tema 3 se nos queda en la mesa para una siguiente ocasión. Y quiero en este caso pues agradecer a todo el auditorio que nos acompañó en esta mañana. Y bueno, decirles que Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad, pues se transmite todos los lunes. Las esperamos para la siguiente semana. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Rosa María Rodríguez Quintanilla y en esta ocasión estuve con ustedes en sustitución de Lucía Lagunes. Muchas gracias, Angélica, Imelda, Marta. De verdad, aprovecho la oportunidad. Siempre les he seguido, les reconozco toda su trayectoria, la lucha feminista, siempre pensando en todas y para todas. Les abrazo y gracias por esta oportunidad. Que tengan una excelente semana. A quienes nos acompañan, han acompañado en esta mesa política, pues les agradecemos que nos sigan en las redes sociales. Nos encuentran, como ya les comentamos, en X y en Facebook como CIMAC Noticias. Y bueno, pues con los hashtags que pueden utilizar CIMAC Radio y Periodismo Feminista. Hasta la próxima. Gracias. A la producción, ya, no, lo más importante, Jazz, muchas gracias por esta oportunidad y por ese trabajo contigo en equipo. Esto fue Mesa Política. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.